Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Confirmado, Q empata con Gangnam Style, como la canción solista coreana o asiática que más tiempo ha permanecido en el Billboard Hot 100 en la historia. Ha pasado 31 semanas en la lista. Felicitaciones Jimin, mereces eso y más. Vamos por la semana 32. Además, ahora posee la triple corona por ser el K-pop solista, álbum K-pop solista y canción K-pop de un solista con mayor permanencia en las listas de artistas principales, álbumes y sencillos de Billboard de Estados Unidos en la historia. ¡Qué gran semana está teniendo Jimin en los Billboard! Q regresa al top 10 de la lista de ingresos por canciones de Estados Unidos de Hits Daily Double de esta semana. También es la canción con mejor posición en las listas de un artista coreano, de K-pop y asiático. La canción recaudó más de $83.056 y actualmente tiene un total de $2.381.976. Se actualizó la Official Single Chart, y Jimin ocupa el puesto 18. Sigan así fans de Reino Unido, escuchen Who, como lo están haciendo ahora. En Spotify España, Who se ubicó en el puesto número 125, Spotify Estados Unidos número 7, Spotify Venezuela número 3, Spotify Bielorrusia número 1, Spotify Canadá número 128, Spotify Corea del Sur número 1, Spotify Brasil número 165, Spotify República Checa número 83 y en Spotify Global número 7. Q extendió su récord de la canción K-pop que más tiempo ha permanecido en el top 10 de la lista global de Spotify con 169 días. Sigamos haciendo stream por Q. Está haciendo historia en los Billboard y Spotify. Continuemos apoyando la música de nuestro querido Jimin. Jungkook es el solista de K-pop con mayores ventas en la historia de Estados Unidos en términos de ventas de álbumes puros, ocupando el puesto número 1. Felicitaciones Jungkook. Según el medio de comunicación Technosport Global, Jungkook encarna más que solo el éxito musical, actúa como puente cultural e ícono global, demostrando que el arte genuino trasciende fronteras. Entre los pocos artistas que han superado la fama convencional, destaca Jungkook. Y eso que todavía falta mucho de Jungkook por ver. En Spotify Global 7, se posicionó en el puesto número 83. Sigamos así. Continuamos escuchando a Jungkook y las canciones de Golden, recuerda 3D, al billón de reproducciones en Spotify. Vota por Jimin y Jungkook en los icon, como rostro del K-pop 2025. Inicia sesión con tu cuenta Google y vota por ambos. Actualmente Jimin está en el número 1 y Jungkook tercero. Vota en Choa Idol por Jimin y Jungkook en ¿el regreso de qué ídolo te emociona más después de su baja militar en la primera mitad de 2025? El ganador tendrá un anuncio por una semana en la estación de Apogeo. Vota en los iHeartRadio Music Awards. Esta votación es muy importante y solo 5 países pueden votar. Vamos Jikukas, confiamos que puedan llevar al triunfo a Jimin y Jungkook. Ocupa la hora Power, donde tus votos valen el doble, ocupa múltiples correos electrónicos para votar. Solo quedan 13 días. El último esfuerzo para que Jimin y Jungkook se lleven la victoria. Diario Militar Jikook. Menú de día lunes. Desayunaron arroz, sopa de rábano con ternera,
pollo deshuesado teriyaki, ensalada de cheonpomuk con algas y kimchi. Almorzaron arroz, sopa de algas con ternera, estofado picante de costillas de cerdo con fideos finos, algas sazonadas y kimchi. Cenaron arroz multigrano, estofado de kimchi con cerdo, ensalada de cebollino y verduras, salteado de pato ahumado con verduras, sanmu, kimchi de rábano y tazón de ramen. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 2 grados Celsius, nublado. En la tarde 3 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 4 grados Celsius, mayormente nublado. Un soldado volvió a publicar fotos de su guitarra autografiada por Jikook, donde Jungkook escribió, ¿Ben y Taewon recuerdan que lo publiqué en un video meses atrás? Los soldados están muy orgullosos de tener autógrafos de Jimin y Jungkook. ¿Sabías que? Las tekukas tienen distorsionada la realidad a tal manera, en un reciente live de las víboras, una de ellas, conocida por ser anti de Jimin, dijo que todo lo que hace Jimin y Jungkook es fanservice. Si no me crees, escucha. De ellos dos es porque les están pagando, están trabajando, pero lo de Hawái, todos los demás salidas a restaurantes que no te las da la empresa, esa no es actuación, mi amor. Eso es su vida privada y nos las da alguien más que los ven por la calle o ellos nos los muestran. Are You Sure es fanservice. Todo lo que hace Jimin y Jungkook es fanservice, menos lo de Tae y Jungkook. Tanto que les gusta hablar de Hawái y ahí estaba el staff y vayan a saber si habrá contenido más adelante de eso. Tae y Jungkook no tienen ninguna foto de cita a restaurante juntos y lo último se desmintió por el propio local. En este calendario que les gusta sacar, octubre, ni siquiera sabemos si es Jungkook, no hay confirmación de que fue con Tae y amigos a los bolos. Noviembre, Challenge, estaban trabajando. Diciembre, el viaje a la nieve, es otro fracaso de cita, donde Tae y sus amigos abandonaron a Jungkook, dicho por él mismo. Junio, cuando Tae dice, estoy jugando con mis amigos, con Jungkook también, se refería online. Febrero de 2023, el live en Instagram que Tae pidió, donde ni siquiera sabía de qué porte estaba Bam. Marzo, concierto de Harry Styles en Corea. No se sentaron juntos y tampoco se fueron juntos. Tae prefirió estar con su amigo. Abril, live que prendió Tae en casa de Jungkook. Tae y Hobi fueron a casa de Jungkook. Y después se fueron juntos, Hobi y Tae. Mayo, la premier que también tanto les gusta sacar, estaba llena de cámaras, o sea, estaban trabajando Tae y Jungkook, porque así funciona, ¿cierto? Y después de esa premier Jungkook nos dejó claro que fue solo por compromiso, ni siquiera cenó, encendió un live donde se cocinó, además no se quedó para beber con Tae y su grupo de amigos. ¿Qué clase de novios son? Junio, concierto de Suga, ahí estaba Jimin, todavía recuerdo esas imágenes. ¿Se dan cuenta que el famoso calendario Taekook nunca están solos? Siempre rodeados con amigos. Entonces, bajo la lógica de las tekukas, el Taekook también sería fanservice. Como les gustaría tener estas fotos a las exvecinas, la mayoría sacadas por fans.
Ahora ya lo sabes. Por fin la cuenta regresiva bajó a 2 dígitos, cada vez falta menos para verlos. Los extraño todos los días y pienso en que salgan pronto sanos y salvos de ahí. Para que la espera no sea tan larga, te invito a ver una recopilación de G-Cox siendo divertidos. Día 99. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.